¿Tienes alguna duda? Me puedes mandar algún mensaje o algo por este correo que aparece ahí medio chueco. Pero es joseluispurielm@gmail.com. Vale, siguiente. El árbol de cacao es una planta que la clasifican los biólogos, los botánicos, como una esterculiácea. ¿Eso qué quiere decir? Pues vamos a pasar la siguiente. Que si ustedes ven este bosque, los árboles, los frutos del cacao no crecen de las ramas, sino que crecen del tronco. Es una planta verdaderamente rara, exótica, especial, que tenemos el privilegio de tener en México. Siguiente. Existe una franja de crecimiento del cacao, porque una de las cosas que más nos decepciona, por lo menos a mí me decepcionó al leer algunos libros cuando empecé a estudiar lo del cacao, es que dicen los libros que el cacao es originario de Sudamérica y en concreto de la cuenca del Orinoco. Y por más que yo he tratado de hablar con algunos arqueólogos, todos me dicen, pues es cierto, no podemos ir en contra de esa tendencia. Sin embargo, poco a poco estamos viendo resultados que nos vamos acercando más a resultados de arqueólogos aquí en México que ya casi encuentran otros resultados. Siguiente. El cacao entonces crece en esa franja que en la mayoría de los libros aparece que es entre los 20 grados de latitud hacia el norte y el sur del Ecuador. Para algunos expertos dice que son a los 18 grados de latitud norte y a los 15 grados de latitud sur, pero si ya son cosas demasiado refinadas. Con este dato de 20 grados es más que suficiente para entender que hay una franja de crecimiento del cacao por todo el mundo. Siguiente. Las condiciones de crecimiento son, primero, el cacao crece cuando hay una gran humedad que la va a proporcionar tanto los ríos como las lluvias. El índice de precipitación pluvial en la zona, por ejemplo, de Tabasco, del Soconusco en Chiapas, pues alcanza hasta los 10,000 milímetros al año. O sea, es el tercer lugar de mayor índice de precipitación pluvial en el mundo, después del Amazonas y de los monzones de la India. Por lo tanto, tenemos también ese clima privilegiado. Fíjense cómo es nuestro país de disímbolo, porque en la zona de California, ahí es un desierto tremendo, ahí no cae ni una gota prácticamente. En Chihuahua y esos lugares casi tampoco. Y en la zona del sur, en cambio, se inunda. Entonces, pero esas son unas características naturales de nuestra geografía. También tenemos que la temperatura media anual promedio a la sombra es entre 18 y 30 grados centígrados. Entonces ya tenemos esas tres condiciones: latitud, temperatura y humedad. Siguiente. Ahí vemos un ejemplo en esa zona que está muy cerca de Villahermosa, Tabasco, pero ya es Chiapas, que es Palenque, pero bien el cielo cómo está, ¿verdad? Que parece que se va a caer completamente. Siguiente. Bueno, en México tenemos zonas de alta producción de cacao, que son precisamente las que mencioné, el Soconusco, y también tenemos la parte de Tabasco. Soconusco está cerca de Tapachula y Tabasco es la parte que está precisamente cerca de Campeche, ya por ahí. Las manchas cafés. Las manchas amarillas también se produce cacao, pero muy poquito. Por ejemplo, en la zona de Veracruz, un poco en la zona de Oaxaca y un poco, curiosamente, en Jalisco. Y hay algunos lugares que tienen mucha fama por sus chocolates, como por ejemplo Michoacán, donde no hay ninguna producción de cacao, sin embargo, son muy famosos sus chocolates. Siguiente. También San Luis Potosí. Tenemos aquí
vamos a decir, uno de los primeros documentos arqueológicos que nos hablan del nombre de cacao. Vamos a decir que en la época prehispánica y en todo el siglo XVI, en todas las crónicas, nunca vamos a encontrar la palabra chocolate, jamás. Todas las crónicas nos hablan de cacao, nada más cacao. Entonces, la primera mención que encuentran los arqueólogos y que los libros se van a iniciar, como diciendo, el primer vocablo que encontramos o el primer documento del cacao es este jarro que aparece en un lugar que se llama Río Azul y en maya se llama Sacahuizal. Este lugar está en el Petén guatemalteco, un lugar donde hay unas ruinas y donde encontraron este jarro. El jarro tiene unos glifos y esos glifos dice dos veces la palabra, más bien la letra K o la palabra K, pero sonaba muy feo si le dejaban las dos Ks juntas. Por lo tanto le agregaron algunos una U, algunos una W para romper y para hacerlo más cercano a las pronunciaciones que relatan, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, el padre Sagún, que dice que es cacao, ¿no? Entonces, por eso, este es el primer documento. Siguiente. Sin embargo, hay otros estudios más recientes ya que nos dan otros resultados. Por ejemplo, en 2002 aparece en Cola, un sitio arqueológico en Belice, un jarro donde se guardaba cacao, o donde se servía cacao más bien, y ahora ya los resultados son diferentes, porque antiguamente los arqueólogos encontraban una pieza, una vasija o un metate, lo lavaban muy bonito con agua y jabón y lo ponían en una vitrina y decían, este es un metate de tal época. Hacían pruebas de carbono 14. Ahora ya no. Entonces, a partir del año 2000 más o menos se ha puesto de moda analizarlos más profundamente a cada uno de los objetos que se encuentran. Entonces hay una prueba química que se hace agregando chorros de agua caliente al jarro. De esa manera se diluye todo lo que hay adentro y después se hace un análisis cromatográfico para determinar cuáles sustancias estaban en ese jarro. Y así llegaron a encontrar dos alcaloides que son característicos del cacao: la cafeína y la teobromina. Estos dos alcaloides única y exclusivamente se encuentran en el cacao. Entonces, con esa prueba pudieron encontrar que en este jarro precioso, una jarra preciosa que ahorita vamos a ver, de Cola, ya se hacía una especie de cacao espumado en el año 600 antes de Cristo. Y después todavía Henderson y Joyce en el año 2006 encuentran también otro jarro en un lugar que se llama Ulúa, en Puerto Escondido, Honduras, que ya la fecha va todavía más lejos, el año 1200 a 1100 antes de Cristo. Imagínense, qué maravilla. Entonces ya se usó el cacao como bebida, y no solamente eso, sino que los mismos arqueólogos van a decirnos una cosa novedosísima, que también se consumía sólido el producto del cacao, o sea que había ya una especie de chocolatito como golosina en esa época. Siguiente. Este es el famosísimo jarro de Cola. Imagínense una jarra tetera o cafetera inglesa, podría competir con la de las mayas, o mejor más bien los mayas podrían acercarse a esas jarras inglesas, pero con una antigüedad muy superior a la de los mayas. Siguiente. Pero para colmo tenemos otras sorpresas maravillosas. Hubo un estudio que hicieron varios investigadores, entre ellos de la UNAM y de varias universidades americanas, dirigidos por un investigador de nombre Powys.
Y en esto vamos a encontrar en un sitio arqueológico que se llama Cerro Manatí, en el ejido de Macayal, en un lugar que se llama Hidalgotitlán, Veracruz, ya vestigios de otros chocolates, acuérdense que no se decía chocolate, se decía cacao, en el año 1750 a.C. Probablemente todavía no había ni olmecas, no había mayas, no existían esas civilizaciones, y ya había alguien que consumía cacao. Siguiente. Pero este es todavía más remoto. Este lo encontramos en un lugar que se llama, es un sitio que se llama Mocaya. La palabra Mocaya viene del mixe o mije, moc, y del zoque, jaya, con H. Eso quiere decir lugar de los hombres del maíz. Una cosa muy interesante, porque hay una especie de concepto de los mayas, donde el maíz se engendró dentro de una vaina de cacao. Entonces por eso es una mazorca también, ¿verdad? Y entonces tenemos que en ese lugar se encuentra una vasija fechada del año 1200 a.C. Decíamos, no había ni olmecas ni mayas, pero ya se consumía el cacao. Siguiente. Hay muchas otras evidencias del consumo en la época prehispánica. Por ejemplo, estos vasos son muy característicos de la zona maya. Yo los he visto, por ejemplo, en Tikal, y es muy famoso porque lo sacó el National Geographic desenrollado, y narra toda una historia. Pero en el vaso se puede ver quién lo fabricó, a quién perteneció, y todos los vasos están hechos en el mismo lugar. No me pregunten cuál porque no me acuerdo, pero todos están hechos en el mismo lugar y fueron distribuidos entre los de Palenque, entre los de Tikal, entre los de diferentes sitios arqueológicos mayas. Y bueno, dentro de nuestra mitología mexica vamos a encontrar también que había un árbol llamado Cacahuacahui, que es el árbol del cacao, y que ya aparece también en los códices. Siguiente. Los mayas nos enseñaron a cultivarlo. Dijeron, bueno, el cacao lo vamos a poner espaciado a 2 metros de distancia uno de otro, 2 o 3 metros. Actualmente ya lo ponen a 4, porque se han dado cuenta que con ese espacio el suelo permanece más fértil y se produce mejor el cacao. Tiene que estar a la sombra de un árbol madre, y ese árbol madre se llama cacahuananche. Ese era el nombre antiguo que le daban a ese árbol frondoso. Nanche quiere decir así como mujer, cacao, entonces cacahuananche pues es la mamá del cacao. Y entonces este es el árbol que le daba sombra. Actualmente pues son laureáceas, son quercus, o sea, como encinos, y también se usan también los plátanos para darle sombra. Son arbustos, el cacao es un arbusto que crece más o menos de 10 a 15 metros de altura. Siguiente. Y esta es la vaina que se obtiene, que precisamente en la parte interna tiene esa como mazorca donde están los granos, pero como sorpresa para los que no conocen el cacao, los granos no son oscuros, no son negros, no son cafés, sino son blancos, ¿verdad? Entonces esa maravilla es lo que se conoce actualmente, todo el conjunto le llaman mazorca, precisamente porque la mazorca está dentro, debería decirse vaina, pero todo el mundo lo llama mazorca. Siguiente. Aquí vemos una mazorca abierta para indicar que tenemos 3 variedades de cacaos principalmente en el mundo: el criollo, el forastero y una variedad trinitaria. Siguiente. Dentro de las características que tenemos aquí, pero así van a estar atentos porque no leo, pero bueno, en primer lugar, el cacao criollo, que es el que más se produce aquí en México, es un cacao de color